Hola, muy buenas tardes. Soy Lidia García y estamos en la 101.2 en la radio La Voz de tu Ciudad, escuchando el programa Cerca de ti. Mandamos saludos de nuestros pastores Antonio López y Mari Carmen e informamos que estamos activos en las redes sociales durante todo el programa, en Facebook Cerca de ti Elche y también llamando al 96 160 848. Alicante 2016. Peleo por ti. Del 21 al 24 de julio. Con los pastores invitados: Sergio Velar, Daniel Calvetti, Jacobo Ramos, Sari Calvetti, Isaías López, Eliezer López. Este verano no te pierdas los conciertos con Daniel Calvetti, Jacobo Ramos, Dale Roberto. Talleres para hijos de pastores y líderes. Talleres para músicos. Del 21 al 24 de julio. Congreso de Jóvenes. Peleo por ti. Inscríbete. Congreso Juvenil Alicante.es. Y bueno, como acabáis de oír, os invitamos al congreso que tiene lugar en Alicante los días del 21 al 24 de julio. Cada martes decimos que sería muy bueno que fuerais, ya que va a ser un congreso donde va a haber muchísima bendición, donde sabemos, no creemos, sino que sabemos que Dios va a tocar muchas vidas, la vida de muchos jóvenes. Y bueno, deciros también, nos adelantamos un poco por aquí, el precio finalmente se va a fijar una cuota de 55 euros los 4 días. Y bueno, también para los jóvenes que tengáis hijos, que sepáis que hay también un congreso aparte para ellos, que no va a haber problema a la hora de dejarlo, podéis disfrutar, al igual que ellos van a disfrutar exactamente igual que vosotros, de alabanzas, actividades, en fin, van a pasarlo genial. Y también se está haciendo para familias, ¿no? Lo que es en grupo de familia, ¿no? De todas formas, para más información lo podéis encontrar en la página web Cristo Vive Alicante. Y bueno, cualquier cosa ya sabéis dónde estamos también para informaros. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros colaboradores. Buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes a todos nuestros radioyentes. Y buenas tardes, Aitor. Hola, un saludo a todos. Vale, pues vamos a tener un programa. A mí me va a gustar muchísimo porque vamos a tocar un salmo precioso, que es el Salmo 23, ¿verdad, Ricardo? Sí, es un salmo que le escribió el salmista David. Es un salmo, es uno de los salmos más leídos de toda la Biblia, ¿no? La Biblia se lee toda, pero es un salmo recurrente, ¿no? Recurrente y muchas veces pues oportuno para... Es uno de los favoritos, tanto el Salmo 23 como el Salmo 91 es los salmos favoritos para nosotros los evangélicos, ¿no? Así es, bueno, de hecho, si se lee la historia de muchos cristianos que nos antecedieron en otras épocas, siempre el Salmo 23 lo tuvieron muy presente durante toda su vida, e incluso muchas veces en testimonios, incluso antes de morir, siempre se menciona como que quizás los familiares de esas personas se lo recitaban como para tomar fuerza, ¿no? Es decir, que el Salmo 23 es un salmo que sí, muy, muy recurrente y que la verdad de alguna forma se destaca, ¿no? Esa relación íntima, ¿no? Entre el creyente y Dios. Sí, es verdad, porque aquella noche que mi esposa falleció, ella comenzó a recitar el Salmo 23, ya partiendo, y levantando las manos al cielo, lo recitamos los dos y ella partió, recitando el Salmo 23. Sí. Es un salmo que se queda impregnado en el corazón, en la mente y en la vida de todos aquellos que somos amantes de la palabra y seguidores de Jesús. El Salmo 23
tenemos a Dios como nuestro pastor. Además es un salmo que bueno, contiene muchas promesas. Yo creo que en cada versículo contiene eso, pues varias promesas y además promesas que lo leemos y las leemos y hoy en día se aplican perfectamente a cada situación en nuestras vidas, ¿no? Son promesas de aliento de vida, ¿no? Y a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Sí. Bueno, el primer versículo cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Bueno, sabemos, ¿no?, que muchas veces, ¿no?, pues por circunstancias, bueno, no sé, muchas circunstancias que pueden influir, pero muchas veces pues arrastramos, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues a lo mejor quizás nuestros padres pues como seres humanos pues fallan y bueno, pues a veces nos hemos sentido que no nos han dado el cariño que nosotros hemos querido, y a mí en mi experiencia personal pues me ha pasado, ¿no?, de experimentar eso, ¿no?, de ver que quizá no sé, a lo mejor unas carencias, ¿no?, a veces no porque ellos no me quisieran, sino porque a veces pues como seres humanos pues fallamos. Pero yo cuando leí por primera vez este versículo, al leer este salmo, al leer el primer versículo que estoy comentando, no sé, me abrió luz, me hizo ver que Jehová es mi pastor, es decir, Él está velando por mí. Exacto. Y aunque mis padres puedan fallar, como fallamos todos, Dios está detrás de todo eso, ¿no? Y Él como buen pastor, ¿no? Él me cuida, ¿no? Y de alguna forma siempre me viene la imagen esa. Bueno, yo subí una foto, ¿no?, de una cabrita pequeña a mis brazos, ¿no? Y es verdad que es un animal tan indefenso, ¿no? Y cuando me hacía la foto digo, Señor, yo soy así indefenso, ¿no? Pero veía como el animal se sentía seguro en mis brazos, ¿no? Y igualmente yo me siento seguro en los brazos de Dios, ¿no? Y yo creo que de alguna forma eso es lo que David quiso dejar impregnado, ¿no? Que en los brazos de Dios, aunque es cierto que David pasó por circunstancias muy, muy difíciles, ¿no? Abandono, sus propios hijos se sublevaron contra él, pero él de alguna forma sabía y tenía la esperanza de que en las manos de Dios su vida siempre iba a ir por buen camino. Es interesante, ¿no? Comentábamos en micrófono, fuera de micrófonos, antes de venir a la radio, que no recuerdo si leí o escuché hace años, no sé muy bien si leí o escuché de alguien la historia de este salmo, ¿no? Decía que había un concurso en cierta ciudad y en esta ciudad mucha gente se apuntó para el concurso de la poesía, concurso de música en un teatro, y entre todos los concursantes que estaban concursando, a la hora de tocarle a un hombre, llega y comienza a recitar el Salmo 23. Lo recita con tal fervor, con tanta elocuencia, que cuando concluyó el salmo, todo el auditorio se levantó y comenzó a aplaudirle, le hizo una ovación por 3 minutos. Y la gente lo aplaudía y no paraba de aplaudirle, el hombre hacía la venia agradeciendo, en fin, y se fue, ¿no? Y concursante va, concursante viene, hasta que llega un hombre de entre todos los concursantes y también comienza a recitar el Salmo 23. Y al finalizar el Salmo 23 se encuentra que el auditorio que había ovacionado al primer hombre que había recitado el Salmo 23, se encuentra que ese mismo auditorio estaba arrodillado llorando. Y la pregunta era, ¿cuál fue la diferencia? Porque el primero la gente se levantó y ovacionó, y el segundo la gente se arrodilló y lloró. ¿Cuál era la diferencia? Es que el primero, que recibió muchos aplausos, conocía el Salmo 23, pero el segundo conocía al pastor del Salmo 23. Qué bueno. Y esa relación que él transmitía, el Salmo 23, como si realmente tuviera una relación con el autor del Salmo, ¿no? Que hizo con que la gente se compungiera y se arrodillara y llorara y allí en el auditorio, ¿no? Entonces la diferencia de este Salmo es eso, ¿no? Que el salmista David no recitaba el Salmo, sino conocía al pastor del Salmo. Exacto. A mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? Cuando yo leo, por ejemplo, Jehová es mi pastor, vamos a ver, es una sensación, es como muy personal, ¿no? Es mi pastor. Entonces,
a mí por lo menos me produce una sensación de total tranquilidad, de protección, ¿no? Entonces esas sensaciones que yo siento, yo luego, claro, evidentemente cuando yo hablo, por ejemplo, de Dios, o hablo de alguno de sus versículos, alguna de sus promesas, eso se transmite porque el amor y la protección, lo que yo siento, no, que yo siento lo que él me transmite, claro, eso se transmite también a los demás. Entonces, claro, es evidente, ¿no? Es interesante, Lidia, porque en la versión King James, una versión inglesa antigua, se lee diferente. Nosotros leemos: el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Pero en la versión King James se matiza algo. Él dice así: si el Señor es mi pastor, afirmando, si el Señor es mi pastor, concluye, entonces nada me faltará. Eso es. Entonces viene la pregunta: ¿el Señor es mi pastor porque nada me falta? ¿O porque nada me falta, él es mi pastor? Sí, bueno, es una cosa que bueno, David, como decía antes, ¿no? Él confiaba, él sabía que Dios tenía el control de su vida y claro, digamos que para analizar esto tenemos que ver la vida de David, lo que fue la vida de David, ¿no? Y la vida de David fue una vida de dependencia absoluta de Dios, ¿no? Entonces, aunque sí es cierto que David sufrió y quizá en algunos momentos echó en falta algunas cosas, pero él sabía que Dios estaba en el asunto. Y sabía que aunque a lo mejor durante un tiempo carecía de cosas que él deseaba, como podía ser pues estar pues no estar solo en el desierto como se encontraba, o de alguna forma el haber sido calumniado y luego también pues de alguna forma que las cosas volvieran a su lugar, él sabía que Dios estaba en el asunto y que tarde o temprano Dios iba a hacer justicia. Entonces cuando sabemos que aunque quizá en algún momento dado podamos ver que necesitamos algo, pero sabemos que Dios va a responder tarde o temprano. Porque dentro del ambiente evangélico vemos este texto: que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nos damos por sentado de que nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Pero David decía: Él es mi pastor, y eso no significa que voy a vivir con ausencia. Porque el Señor es mi pastor no significa que vamos a vivir con todas las necesidades suplidas, porque muchas veces tenemos el sentimiento que vivimos infelizmente con ese sentimiento de ausencia de las cosas. O sea, me falta esto, me falta este otro, me falta aquello, me falta aquí. Tenemos en casa para comer pasta, y ya estamos deseamos comer carne, estamos comiendo carne, deseamos comer pollo, estamos comiendo pollo, deseamos comer pescado, y vivimos siempre con sentimiento de ausencia, que algo nos falta. Entonces, para David era el hecho de que el Señor sea su pastor no significaba que iría a estar exento de ausencia o de faltas, porque aunque Él es nuestro pastor, ¿qué dice Lidia? A ver, yo iba a decir que vamos a ver, yo para mí, por ejemplo, personalmente, yo pienso que cuando realmente consideras que Él es tu pastor, te falte o no te falte, Él es tu pastor, ¿no? Tarde o temprano, si en un momento dado te falta algo, en un momento dado Él lo va a dar, o te va a dar lo que a ti realmente te conviene. No es lo que tú piensas que tú necesitas, porque en un momento dado decimos: jolín, es que yo qué sé, ahora mismo no tengo trabajo, ahora mismo ya, pero es que igual Dios está supliendo otras necesidades más importantes en tu vida en ese momento. Sí, exacto. Sí, yo, bueno, también pensándolo así, reflexionando, yo creo que la clave también de David era que todo giraba en torno a Dios. O sea, él, me gusta también lo que dice Asaf en el Salmo 73, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Entonces, para David yo creo que era un sentimiento similar. David yo creo que su pensamiento era: de nada me sirve tener un reino próspero, tener, la opulencia, nada me sirve si Dios no está en el asunto. Exacto. Entonces, cuando dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Señor, si tú estás en el asunto,
yo sé que todo va a estar bajo Pero control. ¿por qué David identificó al Señor de los cielos y de la tierra, aquel que todo lo domina y lo controla? ¿Por qué lo identificó como su pastor? Y, bueno, sabemos, ¿no?, que lo identificó por su, bueno, en mi opinión, por su experiencia, ¿no? Por digamos que el padre de David ahí le delegó un ganado y David lo protegía como si fuera su vida misma, ¿no? Claro, yo pienso además que David sabía, por su experiencia, que el cuidado que necesita una oveja. Claro, él conocía y él sabía que la oveja es un animal, el animal, yo creo que es uno de los animales más torpes, ¿no? Entonces, él de alguna forma, David era un hombre muy pensador y vemos, ¿no?, que los salmos son profundos, y él se veía como esas ovejas, ¿no? O sea, se veía como torpe, sabía que él no podía hacer nada si Dios no lo encaminaba. Entonces él lo identifica como su pastor, como alguien que vela por él, como él velaba, ¿no? Exacto. Que él decía que sí. No, que es interesante, ¿no? Porque él se identifica como oveja, ¿no? Él no dice yo soy oveja, No, ya, pero claro. él dice, él es mi pastor. Pero se da a entender, ¿no? Se da a entender, ¿no? Por inferencia, ¿no? Claro, Se deduce que él se considera una oveja y a la vez como si, es como si David se estuviera diciendo, yo soy torpe, soy burro, soy incoherente, indefenso, no norteo bien la vida, no tengo visión, no tengo propósito, deambulo de aquí para allá, entonces necesito de un pastor como referencial a quien verlo, para yo ir y seguirlo, ¿no? Como pastor. Así es. Y él se sentía así, ¿no? Se sentía esa ovejita torpe que se sentía de esa manera torpe, ¿no? Entonces, por eso él dice, él es mi pastor y nada me faltará. Y bueno, ¿cuál sería la siguiente promesa que encontramos aquí? Dice, en lugares de delicados pastos Me hará me descansar. hará descansar. Qué lindo, ¿no? Sí, es como que una cosa lleva a la otra, ¿no? El Señor es mi pastor, Él cuida de mí, y como cuida de mí, Él me va a llevar a lugares de delicados. Porque el pastor sabe dónde hay buen pasto, no pasto seco, sino pasto verde. Abundante, ¿no? Donde aparte de eso, abundante, donde la oveja pueda comer libremente, y dice, me llevará a lugares de delicados pastos y me hará descansar. Pero ¿y de qué tipo de descanso hablamos? Hablamos descanso del alma, ¿no? Sabemos que en Jehová está el perfecto descanso, ¿no? Ese descanso el que no se ve pero se siente, ¿vale? No ese descanso que te tumbas en un sofá y dices, bueno, estoy descansando, estoy relajado. No, hablamos de un descanso que solo Él nos da, ¿no? Solo en Él encontramos, ¿no? Un descanso que en medio de la turbulencia, de la adversidad problemas, o de la situación que estemos, ese descanso que sentimos profundo, que estamos en paz. hay una quietud en el alma, hay un sentimiento en orden, hay pensamientos ordenados, que no hay turbación de nada, ¿no? Ese descanso que David descubrió, ¿no? Que la oveja podía sentirse a gusto, a placer en esos campos verdes. Podía sentirse, digamos, no sé, ir de aquí, ir de allá, pero siempre dentro de un territorio que el pastor había marcado, ¿no? De hecho, David, ¿no?, dice en el Salmo 4, versículo 8, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces reposar en seguridad. Me gusta confiado, mucho, ¿no? además, ese versículo. Entonces, David tenía plena dependencia y se veía que era un hombre que sí, aunque había momentos en el que él tuvo sus crisis, pero siempre él descargaba sus cargas delante de Dios, ¿no? Y eso es lo que se deja ver, ¿no?, en el Salmo, ¿no?, en este versículo que estamos comentando. Qué maravilloso es tener al Señor Jesús como nuestro pastor, ¿no? Saber que Él nos pastorea, porque nosotros nos desnorteamos, nosotros nos desubicamos, ¿no? Sí. Nosotros dentro de esa palabra Perdemos el rumbo. nos desconfiguramos, ¿no? Sí. Y después el Señor tiene que venir a configurarnos otra vez, Exacto. volvernos al sistema operativo de inicio, ¿no? A ese sistema operativo que por defecto está ahí, ¿no? Entonces, Sí, bueno, yo
A mí me llama la atención con lo que tú estás diciendo, que muchas veces como seres humanos somos propensos a... Somos torpes. Somos torpes y nos desorientamos, y el mismo David le ocurrió. O sea, me llama mucho la atención cuando David peca y comete el pecado con Betsabé, que él de alguna forma se queda cegado por el pecado, y él no estaba con eso en su mente y no se daba cuenta de lo que ocurría ni de lo que estaba haciendo. Pero vemos como Dios otra vez vuelve a dirigir a David y manda a Natán. Y Natán le cuenta la historia, y David dice: pues ese hombre debería de morir porque ha hecho injusticia. Y Natán se queda así mirando y dice: pero David, ese eres tú. Y ahí es cuando él se da cuenta de que entendió de que él había hecho mal, había pecado primeramente contra Dios y luego contra un hombre íntegro como era Urías. Y es cuando escribe ese maravilloso salmo tan famoso que es el Salmo 51. Es decir, como Dios no... Yo creo, mi opinión personal, ¿no? Esto ya no digo yo que sea, como dice Pablo, esto es algo mío, ¿no? Pero yo pienso que porque Dios conoce nuestro corazón y Dios sabía que David amaba a Dios, y la misma palabra lo dice, que es un hombre conforme al corazón de Dios, y eso no es cualquier cosa. Pero quizás si Dios no hubiera enviado a Natán, David se hubiera endurecido. Entonces Dios dijo: tengo que enviar a mi profeta Natán para que no se endurezca y para volver a encaminarlo, ¿no? Y eso Dios lo hace muchas veces con nosotros, ¿no? A veces nosotros creemos que tenemos razón, y yo digo siempre, la razón del hombre es tan subjetiva. Y vemos las cosas, y yo me pongo aquí y veo la cosa de una forma, y el otro se pone ahí y ve la otra, y ve la cosa que yo estoy viendo de diferente manera. Pero aún así vemos como Dios nos va encaminando y nos hace ver las cosas tal como son. Interesante, ¿no? Que él dice: en lugares de delicados pastos me va a descansar, a la sombra y al agua fresca. Y después dice, ¿no? Dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Johan dijo, cuando compartió acerca de eso, dice que también cuando dice junto a aguas de reposo, él hablaba así también como animal torpe. También dice que la oveja a lo mejor pasaba por algún charco, se llenaba de barro, sí. El barro se endurece y le era incómodo para el animal. Entonces dice que el pastor cogía y a la oveja así muy tiernamente y la llevaba al agua y la digamos que la mojaba, y entonces se quitaba esa dureza, ¿no? Sí, del barro también, ¿no? Porque la oveja, cuando estaba encharcada con barro, con el barro, después se queda ahí, se quedaba dura. Sí. Ese barro le impedía a la oveja respirar. Era como si le presionase los pulmones, que le impedía respirar. Entonces ella respiraba con dificultad. Entonces cuando el pastor llevaba a la oveja a las aguas tranquilas, no a las aguas turbias ni a las aguas turbulentas, sino a las aguas limpias, la metía al agua, y cuando le sacaba todo el barro, la oveja volvía otra vez, como si sus pulmones se volvieran a abrir. Pero eso es profundo, porque un pastor no tiene 3 ovejas. Un pastor puede tener 100, 200 o 300, y eso denota la atención del pastor, de ver la oveja y decir: esta mancha de barro hay que llevarla. Por eso que cuando él dice: importante lo que has dicho, confortará mi alma, ¿no? Él me guía por verdes pastos, por aguas tranquilas de reposo, y conforta mi alma. ¿Y cuánta gente hay? Sí, Lidia, habla. Sí, iba a decir yo, como lo acabamos de pasar, cuando dice me pastoreará, ¿no? Que también, Señor quiere que nos mantengamos quietos a veces, y reposados para escuchar su voz. Sí, porque hay veces... dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Exacto, porque hay veces que en medio de la carrera, ¿no? de la vida que tenemos, no escuchamos, claro, evidentemente. El automático ahí. Exactamente, no paramos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? También puntualizar eso, ¿no? Que es en el descanso, en el reposo, donde Él nos habla. Porque muchas veces, esto a mí me ha pasado, confieso que muchas veces al inicio, ¿no? Y hasta ahora a veces, ¿no? Me cuesta, yo siempre estoy orando. Y es como aquella historia, ¿no? Que le pregunta un periodista a Teresa de Calcuta, ¿no? Ya comenté esta historia, que le pregunta a Teresa de Calcuta respecto, dentro un periodista británico le pregunta respecto de la oración, y él le dice que ¿cuál es tu vida de oración? Y ella dice: no, yo hago lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que yo entre en mi aposento y entre y cierre la puerta, y mi Padre que está en lo secreto
el Padre me oirá, ¿no? Y me recompensará en público. Yo le hablaré y él me recompensará en público. Y le dice el periodista a Teresa Calcuta, le dice: pero tú cuando entras en lo secreto, ¿qué le dices a Dios? Y ella dice: nada. ¿No le dices nada? No, nada. ¿Y él qué hace? Escucha. ¿No le dice nada y él escucha? Sí, no le digo nada y él me escucha. ¿Y él qué te dice? Le dice el periodista. Y ella le responde: nada. Nada te dice Dios. ¿Y tú qué haces? Le escucho. Exacto. O sea, esto es lo que se trata, ¿no? Porque yo intento cultivar mi vida de oración, de hablarle, porque a veces los problemas, las tensiones nos agobian y vamos como quejicas a quejarnos de Dios, le contamos y desahogamos y a veces decimos cosas que no están en orden con Dios y es verdad que tenemos que aprender a escuchar más, ¿no? Sí, además a mí me ha pasado a veces, ¿no? Que lo que estoy diciendo, ¿no? A veces en esa carrera, ¿no? Nos paramos a orar, ¿no? Y ¿no? Nos ponemos a orar pensando ya a veces lo que tenemos que hacer y de una manera un poco, venga, voy a agilizar esto, voy a darle caña, como yo digo, voy a terminar la 5 antes y esperamos que nos hable, pero es que es imposible, ¿no? Porque Él es la agua de reposo. O sea, hay que estar quieto, sumergido en Él, ¿no? En esa intimidad. O a veces hay que boyar, ¿no? Boyar ahí, fluctuar, ¿no? Fluctuar, dejarse llevar por las ondas. Ahí quieto, ¿no? Oírlo en el silencio. Como aprendió, ¿no? Elías, ¿no? El silbo apacible, ¿no? También está Dios, ¿no? La tranquilidad. Sí, sí. Bueno, siguiente promesa. ¿Qué tenemos más? ¿Qué tenemos más en ese salmo? Me guiará por senda de justicia. Por amor, bueno, también nos viene antes lo de confortará mi alma, ¿no? Mi alma, ¿no? Que es otra promesa importante, ¿no? Confortará mi alma, ¿no? En momentos de angustia, ¿no? Y de tristeza, él nos conforta, sea cual sea la necesidad, ¿no? Cuidado, sí. Es interesante, ¿no? Cuando él dice conforta mi alma, quiere decir que le trae paz en medio de la tormenta, en medio del problema. Y yo me imagino a David que ese pecado que hizo, ¿no? De asesinato y adulterio, ¿cuántas veces le habrá rondado la cabeza, el sentimiento, el corazón? Y era una cosa que ya era inevitable en su vida y en su pasado. Él no podía volver al pasado y corregirlo, ¿no? Sino él decía que el Señor restaura, conforta su alma. Porque así es. Hay mucha gente que hemos hecho cosas desagradables en nuestro pasado y nos gustaría que el Señor con una goma nos borrase nuestro pasado, nos borrase nuestra mente, nuestro corazón, o borrase con la goma y borrase el pasado, pero es difícil, ¿no? Porque nuestro pasado hace parte de nuestra historia. Sí, pero además vives con esa angustia, como has dicho, de querer que borre, ¿no? Como que desaparezca, ¿no? Vives con esa angustia hasta el momento que realmente entiendes que ya has sido perdonado, que todo ha sido borrado. Exacto, esto es lo que David entendía. El Señor restaura. Cada vez que se acordaba, gracias porque el Señor me ha perdonado, gracias porque el Señor me ha perdonado. Yo creo que David era un hombre del Nuevo Testamento que vivió en el Antiguo Testamento. Exacto. Él entendió. Él entendió. Sí. Bueno, pues hemos llegado a la primera parte, hemos terminado, mejor dicho, la primera parte del programa. Espero que estéis disfrutando tanto como lo estamos haciendo nosotros y nos vemos ahora después de una cancioncilla. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, en mi
Congreso de Jóvenes Alicante 2016. Peleo por ti. Del 21 al 24 de julio. Con los pastores invitados Sergio Velar, Daniel Calvetti, Jacobo Ramos, Sari Calvetti, Isaías López, Eliezer López. Este verano no te pierdas los conciertos con Daniel Calvetti, Jacobo Ramos, Dale Roberto. Talleres para hijos de pastores y líderes. Talleres para músicos. Del 21 al 24 de julio. Congreso de Jóvenes. Peleo por ti. Inscríbete. congresojuvenilalicante.es. Bueno, pues os recordamos que el Congreso Juvenil de Alicante se hará en el Palacio Congresos, de allí también, de Alicante. Y recuerdo el precio, se queda en una cuota de 55 euros los 4 días, del 21 al 24 de julio. Y bueno, antes he mencionado que los jóvenes que tengáis hijos, que hay un congresito también para ellos, ¿vale? Que podéis disfrutar vosotros del congreso, al igual ellos también tienen su congreso aparte. También en el, me imagino que estará cerca. Sí, estará ahí cerquita y el precio son 10 euros para ellos. Gracias, Camilo. Bueno, pues animaros y de verdad que esperamos veros por allí. Bueno, pues estamos ahora mismo hablando del Salmo 23. 23, ¿no? El salmista David se considera una ovejica y al Señor como su pastor. Y estábamos viendo, bueno, pues que contiene muchas promesas, ¿no? 12 en concreto. 12 promesas, ¿no? Hemos nombrado 5 y vamos a seguir nombrando, ¿no? Que son interesantes. Estamos en la siguiente, sexta, ¿no? Que dice, me guiará por sendas de justicia. Por amor, ¿no? ¿Cómo dice? Por amor de su nombre. De su nombre. Uh-huh. Sí, o sea, vemos, ¿no? Como David tenía plena confianza en Dios y yo creo que esa afirmación que dice, ¿no? Por amor de su nombre, es porque esa afirmación se va repitiendo en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando Dios habla a Israel, que le dice, bueno, muchas frases, ¿no? Diciendo, yo te voy a proteger, Israel, yo voy a guardar Israel, pero no por vosotros mismos, sino por amor a mi nombre, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma, con esa expresión, David lo que está enfatizando es que su plena dependencia y su plena confianza, ¿no? de Dios, ¿no? Y bueno, es que el Salmo en sí es, si podemos sacar una palabra, ¿no? Una palabra o alguna palabra así que describa, es dependencia, confianza, es lo que podemos sacar. Lo que yo entiendo cuando él dice, me guiará por senda de justicia, o sea, él entendía que hay un camino. Era como que si Dios le estuviera diciendo, David, en un árbol, a tu derecha hay un árbol, a tu izquierda hay otro árbol, y tan distante a 500 metros uno del otro, y él está en el centro, y como si Dios le estuviera diciendo, puedes andar por este camino, no te salgas. O sea, este camino es la senda de justicia. David entendía que todo lo que Dios le iría a hacer, todo lo que Dios le iría a dar, era justo, pero no justo porque él se lo merecía, sino justo porque Dios creía que era lo justo que David debería de tenerlo. Cuando él dice, el Señor me va a dar no lo que yo quiero ni lo que yo merezco, sino él me va a dar lo que es justo, lo que él considere que es justo de él para mí. Yo o sea, el versículo también, a mi modo personal, de cómo yo lo aplico, de cómo yo lo veo, también es para muy que tú seas justo también, ¿no? No, es en donde dice me guiará por senda de justicia. Sí. Es profundo porque si bien es verdad que nosotros
hoy día tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. David no tenía esa ventaja. Ujú. Pero es algo profundo el pensamiento de David, lo que yo saco, porque él decía, aún a pesar de mi incertidumbre, de encontrarme en situaciones en las cuales yo no entiendo, ni sé por qué las estoy pasando, porque yo soy hombre justo y no entiendo por qué estoy pasando eso, Dios me va a ir encaminando, Ujú. ¿no? Porque Dios, lo que yo digo, Dios conoce el corazón y Dios sabe que nosotros somos, cometemos fallos, sabe que somos limitados, pero David de alguna forma estaba diciendo, Señor, aún en mi duda, aún aunque yo muchas veces no sé por dónde estoy yendo, yo sé que tú me estás guiando, como dice luego al final del Salmo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Yo sé que tú, aunque en mi duda, en mi incertidumbre, yo sé que tú guías mis pasos. Ujú. Pero fíjate, yo también a modo personal, ¿no? Yo también veo aquí que, o sea, no solo nos guía, dice eso, ¿no? Nos guía por sendas de justicia, no solo en que Él nos dé justicia en el camino, ¿no? De decirlo de alguna manera, sino que yo entiendo también justicia tanto de fuera para adentro como de dentro para afuera. Ujú. O sea, yo creo que también nos guía en justicia en cuanto también a los demás, ¿no? No sé, yo lo veo también así. Es Sí, integridad, ¿no? exactamente, en hacer siempre lo justo. Yo también lo veo ahí, ¿no? Como que Él también nos guía también en hacer lo justo, Sí, ¿sabes? no, Nos guía como por la senda segura, ¿no? El Exacto. camino correcto, ¿no? Ujú, ujú. Y que también nos enseña, ¿no? Mediante Sí, su eso- palabra o mediante, ¿no? El hacer lo justo. David entendió eso. David siempre tenía presente la integridad. Él lo menciona mucho en muchos salmos y él siempre, ¿no? Si se ve toda la vida de David, se veía que era un hombre íntegro. De hecho, hay un salmo que es el Salmo 15 que dice David, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Exacto. O sea, David era un hombre que entendió, ¿no? Que comprendía, ¿no? El camino, ¿no? El camino de justicia y comprendió, ¿no? Los principios. Por eso digo que era un hombre del Nuevo Testamento que vivió en el Antiguo Testamento. Por eso él dice, Señor, él me guía, ¿no? O sea, esa convicción. Si yo voy solo, me pierdo. Si yo voy solo, me desoriento. Ujú. Entonces él era consciente de que hay un camino de justicia, ¿no? Porque para Dios camino de justicia es aquel que Él nos da lo que Él cree conveniente que es necesario para mí. Para David ese era el camino de la senda de justicia. No es porque yo me lo merezco, sino Él me da lo que Él tiene para mí. Entonces, esa convicción, ¿no? De que Dios tiene lo que es para Lidia, va a ser para Lidia, nadie se lo va a quitar. Ujú. Lo que es para Hitor, nadie se lo va a quitar. Lo que es para Camilo, es para Camilo. Y va a llegar en el momento adecuado, en el momento oportuno. Ujú. Cuestión de dejarse guiar, Exacto. dejarse guiar. Así es. Ejercicio complicado. Tenemos una existencia para poner en práctica. Sí. Hay que hacerlo así, no queda otra. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos en este salmo? Pues dice, me guiará por senda de justicia, pero ¿por qué no? Por amor a su nombre. Ok. Qué lindo. Eso Eso es. me impresiona, me fascina. Por el amor. Ujú. No es porque yo sea bueno o porque me lo merezca, sino por su amor, ¿no? Simplemente porque nos ama, Sí. exacto. Y es interesante, ¿no? Porque cuando uno habla de amor, yo a veces veo lo que Dios hizo por nosotros, que el amor de Dios por nosotros tuvo sentido en el momento en que ese amor tuvo sentido para mí. Ujú. Porque Dios nos hubiera dado todas las cosas, nos hubiera dado bienes materiales, pero como padres sabemos de que aunque el hijo reciba la mejor tablet, el mejor iPhone, y le mandemos de vacaciones aquí y le llevemos aquí y allá, aunque el hijo reciba de lo bueno y lo mejor de nosotros, el hijo siempre va a entender que ese no es amor. Es de suplir una necesidad, pero no es amor.
Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios podría habernos dado muchas cosas, pero no hubiera suplido una necesidad, pero no hubiera suplido el vacío en nuestro corazón. Exacto. Entonces, ¿de qué manera Dios hizo con que su amor tuviera sentido para nosotros enviando a Jesús? Dios le dio forma, ¿no? Le dio forma. Entonces, en el momento que el amor de Dios pasó a tener sentido para mí, Dios se dio por satisfecho diciendo: ahora sé que mi amor tiene sentido para Ricardo. Y cuando Él dice: por amor de su nombre, Él me guiará por senda de justicia, por amor afirmación a su nombre. O sea, es por amor a Él. Pero ese amor tiene sentido para mí en el momento que tiene sentido. Exacto. Porque si no tuviera sentido, no cumple, no satisface el amor. El amor Es cosa de dos, ¿no? Como dicen, ¿no? Exacto, ¿no? No, y en este caso el de Dios, aunque fue cosa de uno, ¿no? Sí, claro. Eso es. Sí, eso sí. Fue de Dios, ¿no? Que dejó todo lo que tenía. Él podría haber venido como un príncipe, podría haber venido en un platillo volador, podría haber venido con su hueste de ángeles, pero no hubiera tenido sentido ese amor. O sea, Sí. el amor de Dios tuvo sentido cuando Él dejó su trono de gloria, cuando Él dejó su poder, cuando Él dejó su gloria, su honra, cuando Él dejó su autoridad, cuando Él dejó todo. Se hizo como uno de nosotros, Sí. para poder hacernos entender lo cuánto Dios nos ama. Es lo que comentábamos, ¿no? De la visión, ¿no? De cómo David veía a Dios y cómo a lo mejor Salomón podía ver, ¿no? A Dios, ¿no? Exacto. De que es lo que se deja entrever en el libro de Salmos, ¿no? Un hombre que dependía de Dios, que veía en Dios su refugio, su fortaleza, que se sentía protegido. Y lo veía como un Dios más tierno, ¿no? Supongamos si Dios le preguntara a David: ¿cómo tú ves a Dios? ¿Qué respondería David? O sea, ¿cuál sería la respuesta de David? Mi pastor, que me protege. Mi pastor, es una persona guay, qué sé yo, Tierno, ternura. tierno, siempre está en las duras y en las maduras, nunca me casca cuando me lo merezco. O sea, siempre ese pastor amoroso, tierno, cariñoso. Pero si le preguntaran a Salomón, ¿quién es Dios para ti? Veríamos que la respuesta de Salomón sería diferente a la de David. Salomón respondería: ¡guau! Dios, justicia, equidad, vengador, equidad, y cuando se cabrea saca la vara y los cruje. Entonces la percepción de uno para con otro es diferente, ¿no? David podría decir que el Señor de su pastor era todo guay, que Dios era guay todo para él, porque él se relacionaba con ese Dios. Ese Dios. Él conocía. Él conocía, tenía esa intimidad. Por eso digo, ¿no? Que aunque lo comentaba también, que aunque fue Jesús el que introdujo el término padre en relación con Dios, pero se veía como David también, aunque no directamente, pero de una forma indirecta, lo sentía así, como el padre que lo guardaba, que estaba con él. Exacto. Y bueno, además también se ve ese amor, ¿no? Cuando dice también en el Salmo: no tendré temor alguno. ¿Por qué? ¿Por qué, no? Él nos está haciendo también esa promesa, ¿no? Porque eso es una promesa, ¿no? El buen pastor nos promete, ¿no? Estar con nosotros, ¿no? Y esa es la razón poderosa por la que yo puedo estar tranquila. Porque es sentirse protegido. O sea, no tendré temor alguno. O sea, no hay temor que me intimida, no hay temor que me haga acobardar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé quién está conmigo. Yo sé que hay uno a mi lado y conmigo que es más poderoso que cualquier cosa, que me garantiza mi futuro, viviendo bien mi presente, olvidándome, haciéndome olvidar de mi pasado, no echándome en cara mi pasado. Porque Dios nunca le dijo a David: ¿te acuerdas, David, cuando tú hiciste esto con Betsabé? No, nunca, ¿no? Él dice que se olvida de nuestros pecados. Hay algo que admiro, ¿no? De las personas, que es que sus palabras sean respaldadas por sus hechos. Entonces cuando David dice que no temeré mal alguno, ves que verdaderamente lo que él dejaba impregnado en los salmos era algo que él vivía. Esa confianza. Porque
Él pasó noches solo en el desierto y no sé cómo el desierto es fácil de imaginar, ¿no? Pero ahí en un lugar inhóspito, perdido, como se diría hoy en día, de la mano de Dios, pero nunca estuvo dejado de la mano de Dios, Dios siempre estaba. Y él escribía esos salmos y lo decía, y no temeré mal alguno, porque yo sé que... Y lo decía, y no solamente este salmo, sino el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Vemos que los hombres impíos se levantan contra mí, Señor, hazme justicia. ¿Pero por qué se levantaban contra él? Pues el Nuevo Testamento lo dice, todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y David la sufrió porque era un hombre íntegro, ¿no? Y decía, y en muchos salmos dicen que crujían sus dientes y que Señor, por favor, que mis enemigos no se vengan de mí, no dejes que me avergüencen. O sea, vemos que David tuvo que esto de aquí, claro, es fácil escribirlo, ¿no? Yo podría ponerme y escribir un salmo también, ¿no? El salmo de Aitor, ¿no? Pero verdaderamente la clave de David es que todas las cosas que dejó impregnadas en los salmos, él las vivió. Exacto. Sí, que aun estando en las más densas tinieblas, ¿no? Como yo digo, ¿no? Esa situación de terror, ¿no? Él confiaba plenamente, ¿no? Él tenía esa tranquilidad, ¿no? Ahora también digo que hay que buscar su presencia para tener esa tranquilidad, ¿no? Él dice, no temeré mal alguno, pero claro, también en su presencia se siente esa confianza, ¿no? Esa tranquilidad, ¿no? Y David fue humilde, porque es cierto que hubo un momento en que se envaneció, pero cuando él reconoció, se dio cuenta que se había equivocado, él no echó balones fuera, asumió. Por eso la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. La diferencia, Saúl y David. Si nosotros ponemos una balanza, el que más se equivocó, o el que pecó, o el que tuvo pecados de más peso fue David. Pero la diferencia es que uno tenía un corazón de arrepentimiento y el otro se endurecía. Saúl se equivocó, se precipitó, pero David censó el pueblo, murieron 70.000 personas. Por eso David dijo, Aitor dijo, Señor, ayúdame a andar en mi integridad. Porque ser íntegro no quiere decir ser perfecto. Claro. Él dice, conforme a mi integridad yo he andado. O sea, yo sé que mi integridad no llega al nivel tuyo, pero yo trato por todos los medios de alguna forma. Pero en cierta manera él decía así, mira, Señor, yo soy un borde, soy un carrancudo, soy un estúpido, soy un malcriado, soy un soberbio, un cabezote, un tozudo, un rebelde, soy todo eso, Señor. Pero no quiero ser así, Señor. O sea, ese es ser íntegro, no es ser hipócrita. Ser íntegro es reconocer su fallo y saber que a pesar de sus errores, sus equivocaciones, sus meteduras de pata, dice Dios, yo soy esto, pero a pesar de ello te amo, Señor. A pesar de ello quiero tu vida en mi vida, quiero seguir, quiero caminar, quiero honrarte. Voy a meter la pata, voy a patinar cuantas veces lo haga, pero siempre voy a estar contigo, te voy a amar, voy a obedecerte, voy a seguirte, Señor. No interesa lo que hagas. Esa es la integridad, ¿no? Además, yo creo que Dios se conmueve, ¿no? Ante un corazón humillado. Contrito, y Él le dice que habita con el corazón contrito y humillado. Al altivo, Él... Hay mucha... Es que la historia de David hay que enmarcarla para mí. Hay muchos momentos de su vida que cuando uno la está leyendo, yo siempre digo, yo cuando leo la historia de David, yo me quito el sombrero. Porque... hace cosas que son, no sé. No. Además, bueno, yo también lo que saco, ¿no? Aparte de ese versículo, ¿no? Que sobre todo que él está ahí, ¿no? Está cerca, ¿no? Para infundirnos valor y confianza, ¿no? Es así como el temor se va. Y bueno, también tenemos, ¿no? Otro versículo que dice Ricardo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Wow. Disciplina, ¿no? Sí. Bueno, disciplina y aliento también, ¿no? Y ánimo, ¿no? También, ¿no? Aún nos da, Dios como buen padre nos da una de cal y otra de arena, ¿no? Pero fíjate, yo sobre este versículo voy a leer una cosilla, ¿no? Que he encontrado, ¿no? Que dice, la vara y el callado eran un mismo instrumento, ¿no? Era una vara con forma de gancho en el otro extremo y servía para las dos cosas. O sea, el pastor la usaba como vara cuando tenía que guiar a las ovejas para meterlas en el camino correcto. Y usaba la parte del gancho cuando una oveja había caído en algún hoyo, la alaba y la ponía a salvo, ¿no? O sea, realmente son la misma cosa, ¿no? Exactamente, que se utiliza para
¿cómo decirlo? Instrucción, ¿no? Sí. Nos instruye, ¿no? Y al mismo tiempo... Como la justicia y el amor, ¿no? Eso que van es. en el mismo Eso pan, ¿no? es. De Dios, ¿no? Que he leído ese ejemplo y me ha gustado, ¿no? Porque realmente... Pero es así. es ¿eh? así. Porque dice el apóstol a los hebreos que Dios ama, corrige a quién, disciplina a quién, Al que ama, al que ama, ¿no? Ajá. Ama dice como a los hijos, ¿no? Como una madre a un hijo, ¿no? Un padre a un hijo, ¿no? Disciplina, o sea, Eso, que hacía como yo por leí, su amor, como ¿no? yo leí en un libro, dice, si no sientes que Dios está tratando con tu vida y te está quebrantando, es mal asunto, porque quizás no seas hijo, pero si Dios te está dando y Eso te es. está Eso pisando el callo, entre comillas, eso es buena señal. Sí, Es como cuando los padres le dicen a los hijos, estudia, papá, que no, papá, estudia ahí, estamos ahí insistiendo, y uno le dice, pero es para tu bien, para mañana. Ujú. ¿Y qué es lo que quiere el hijo? El hijo quiere marcha, quiere saltar la disciplina, el orden, y a veces la disciplina pues nos ayuda, nos direcciona, nos orienta a la De hecho, disciplina. tú compartiste, ¿no? Que David dice, bueno me es haber sido, ¿no? Humillado, ¿no? Sí, Para bueno, aprender tu sí, estatuto, tú- ¿no? Exacto. Mandamientos, ¿no? Sí, sí. Exacto. Además dice que de la misma forma, ¿no? Que Dios usa la vara en forma de reprensión, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Para que nos volvamos al camino correcto, ¿no? Era como quería decirlo yo antes, ¿no? Y la parte del gancho sería la palabra, ¿no? Para sacarnos o levantarnos, ¿no? Así, ¿no? Nos infunde aliento, ¿no? Para seguir adelante. Esto es que me ha gustado mucho, ¿no? Porque además me recuerda, yo que soy madre, ¿no? Que tengo dos niños, me recuerda, ¿no? Ese trato directo, ¿no? Ese trato de corrección y al mismo tiempo ayuda. Por eso no es bueno, a veces uno está pasando por la disciplina, oh Dios, sácame de esto, ayúdame Señor, y a veces Dios pues responde a nuestra oración, nos saca de la quema, pero la prueba hay que pasarla, Exacto. hay que pasarla, mejor hay que pasarla ya de aquí a 3-4 años, o sea, la disciplina hace parte de nuestro crecimiento, ¿no? Hace parte, y por eso David se sentía amado cuando Dios lo disciplinaba, se sentía amado cuando Dios le corregía, ¿no? Era sinónimo de que yo estaba pendiente de él. Además esa disciplina va ligada también a que tú luego No el castigo, ¿vale? no, Castigo no, disciplina. a que tú mismo te humilles, ¿no? O sea, reconozcas eso y tengas un corazón humillado, ¿no? Como yo digo, ¿no? Porque es en el momento también de la disciplina cuando dices, Porque muchas, es que lo he hecho, es que así, ¿no? Es que así no voy, ¿no? es porque muchas veces la gente ve a Dios como un verdugo. Y Dios no es verdugo, Dios no castiga. Dios al que ama, disciplina. Ujú. Hay mucha gente que se queja de Dios, que Dios es así. No. Dios disciplina. Además siempre para bien. Para bien. Su disciplina, su corrección es para bien. Ujú. Nosotros los padres corregimos a nuestros hijos porque les amamos. Exacto. Y si no les quisiéramos, si no le amáramos, pues lo dejaríamos vivir a sus aires, a sus anchas. Además que el ejemplo perfecto es ese, es el de cualquier madre o padre con un hijo, ¿no? Es el ejemplo perfecto. O sea, tú a tu hijo no le pasas siempre la mano, ¿no? Aunque haga las cosas mal, no vas y le acaricias, no. O sea, tú lo educas, tú lo instruyes, tú, ¿no? Lo intentas llevar por el camino correcto, que es para su bien, no para el tuyo, ¿no? Exactamente. Es para su bien, ¿no? Y es el ejemplo perfecto, ¿no? Para ver cómo Dios también nos instruye, ¿no? Nos corrige, ¿no? Sí. Sí. De hecho, otro versículo que dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Dice David. Ujú. Ya. Muy bueno también. Y tenemos también, nos dice, sigue, yo como estás leyendo tú, Ricardo, yo ya te dejo. Sí. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente dice, aderezas mesas delante de mis angustiadores, en presencia de mis angustiadores, ¿no? Ajá. Aquí vemos la otra parte. En la primera parte del verso 1 al verso 4, el salmista David ve a Dios como su pastor. Y a partir del verso 4 al último verso, él ya se ve como el anfitrión. Ve a Dios como anfitrión, como el dueño de la casa. O sea, dice, yo estoy en tu casa, yo soy el huésped, yo soy el invitado. Entonces tú vas a preparar una mesa suculenta, Los manjares con manjares delante de mis angustiadores. de mis enemigos, ¿no? O sea, para que vea cómo el salmista se sentía que Dios honra a los que le honran, ¿no? El salmista David no se avergonzaba de Dios en ningún momento, ¿no? Siempre estaba honrando, siempre estaba intentando de agradar a Dios, a pesar de lo que hizo, ¿no? Pero él se considera de que Dios preparó, Ajá. aderezó Ajá. una mesa
delante, en presencia de sus angustiadores. Y además sigue diciendo, unges mi cabeza con aceite. ¿Cómo veis esto? Era en el Oriente, en aquella época, cuando el invitado, cuando alguien iba invitado a una casa, el dueño de casa, el anfitrión, le ponía aceite de su casa, le ponía en la cabeza. Era una forma de honrar. Una forma de honrarlo, una forma de decirle, eres bienvenido en mi casa. Es un placer tenerte aquí. Es un placer porque en ti hay cosas. En ti hay shalom de Dios, como dicen los hebreos. Hay shalom de Dios. Hay shalom. Tú eres alguien que viene en son de paz. Y en ti está la paz. Entonces lo ungía, ¿no? Era una honra, una cosa prestigiosa que el dueño de casa le estaba haciendo al invitado. Por eso dice, unge mi cabeza. O sea, yo tengo tu aprobación. Y bueno, vemos también que sigue diciendo, ¿no? Llenará mi copa hasta rebosar, ¿no? Nuestra copa en nuestra vida, ¿no? Nuestro ser, ¿no? Él desea llenarnos siempre de su presencia, ¿no? Y de gozo, de tal forma que se refleje, ¿no? Y que llegue ese gozo, ¿no? A otros, ¿no? David habla de la plenitud, ¿no? Que Dios le aportaba a su vida. ¿Y qué sigue diciendo Ricardo? Después, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en una versión portuguesa, el último verso dice, en nuestra versión dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, pero en la versión portuguesa dice, y en tu casa me siento a gusto. Estoy enamorado de este versículo. Y en tu casa me siento a gusto. Qué bueno. Con Él, con Dios no nos falta nada. Nos promete además, ¿no? Que nos hará descansar, nos pastoreará, confortará nuestra alma, nos guiará por senda de justicia. No tendremos temor alguno. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Aderezará mesa delante de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite. Llenará nuestra copa hasta rebosar. El bien y la misericordia nos seguirán toda la vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Confía en Él. Él nos ama. Él no nos desamparará jamás. Él está a nuestro lado cada día de nuestra vida. Alicante 2016. Peleo por ti. Del 21 al 24 de julio. Con los pastores invitados: Sergio Velar, Daniel Calvetti, Jacobo Ramos, Sari Calvetti, Isaías López, Eliezer López. Este verano no te pierdas los conciertos con Daniel Calvetti, Jacobo Ramos, Dale Roberto. Talleres para hijos de pastores y líderes. Talleres para músicos. Del 21 al 24 de julio. Congreso de jóvenes. Peleo por ti. Inscríbete. Congreso Juvenil Alicante.es. Pues lo dicho, os esperamos en el Congreso Juvenil de Alicante. Para más información, ya sabéis que en la página de Cristo Vive Alicante, me dice Camilo. En la página de congresosjuvenilesalicante.es. Ahí lo tenéis, pues podréis encontrar más información, ¿vale? Y bueno, hemos llegado al final del programa.
Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros y bueno, daros las gracias a vosotros, Ricardo y Aitor. Un placer. Un placer para nosotros. Y también a ti, Camilo, Ha que sido un estás placer. en los mandos, no te vimos, pero ahí estás. Es un placer estar A la aquí sombra. con vosotros. Y bueno, que un saludo de todos nosotros. Os vamos a recordar también las reuniones de nuestra iglesia, la Gran Cosecha, en Elche, Sí. en la calle Fontanar, Fontanar, número número 1. ¿Y nos dice Ricardo las reuniones? Sí, hoy tenemos reunión a las 20 horas con la palabra pastoral. Tenemos ahí oración por las personas a las 20 horas. Los días jueves a las 20 horas también tenemos grupo de pastorales, y los sábados reunión a las 19 horas de los jóvenes, y los domingos a las 11:30 en Aspe, y a las 7 de la tarde ¿Reunión de jóvenes? el domingo a las 7 de la tarde ahí en la calle Fontanar, número 1. Vale, pues nada, os esperamos allí, estáis todos invitados. Y bueno, un saludo nuevamente de una servidora y nos vemos el próximo martes. Saludos.